Bueno, gracias primero que nada al IDE por la invitación. Un cordial saludo a tantos amigos que están participando en este foro, tanto a nivel presencial como virtual. Creo que nos conocemos desde hace varios años. Y bueno, mi breve presentación se titula 2003, Bolivia, el primer golpe de Estado del narcopopulismo. ¿Por qué? Porque considero que este fue el primer ensayo que ha dado el crimen organizado transnacional a nivel continental para instaurar un régimen que le fuera afín. Ayn Rand decía que los absurdos no refutados de hoy son los lemas aceptados de mañana. Y de igual forma, las versiones falseadas de hechos de hace 20 o 21 años sentaron las bases de una narrativa con la que se ha seguido distorsionando la interpretación de otras crisis a lo largo de 2 décadas, tanto en Bolivia como en el continente. El relato oficial sobre octubre de 2003 es la piedra fundamental, es la piedra basal para una narrativa que solo ve víctimas en un bando de los conflictos, que asigna culpables automáticos en el otro y que en definitiva ha ayudado y acompañado a la deconstrucción o destrucción, si se quiere, de la imperfecta democracia que existía en Bolivia hasta inicios del siglo XXI, para su sustitución por un régimen cada vez más autoritario y dictatorial. En otras palabras, octubre de 2003 fue un golpe de Estado sui generis, el primero llevado a cabo por el narcopopulismo o narcosocialismo del siglo XXI contra una democracia para desestabilizarla y luego llevar al poder por una vía electoral previamente condicionada a un gobernante títere que pudiera ser instrumentado por el crimen organizado transnacional. Este sesgo narrativo que se crea en octubre de 2003 se va a aplicar después a muchos otros hechos, como digo, es una narrativa basal. Se aplica en la interpretación de los hechos de Porvenir en 2008, de Sacaba y Sencata en 2019. Es una matriz de interpretación. Por supuesto, esta metodología no es estrictamente boliviana, aunque sí el país fue el laboratorio sociopolítico inicial para su experimentación. Después sería implementada en Chile, Colombia, Ecuador y Perú, con resultados desiguales, pero con tres constantes en sus objetivos. Primero, el intento de derrocar a un presidente democrático. Segundo, forzar la apertura de un proceso constituyente aunque no estuviera previsto en la constitución vigente. Y tercero, abrir el camino a la elección de un candidato presidencial de la izquierda populista, mostrado como el único que podía garantizar la, entre comillas, gobernabilidad social después de ese intenso periodo de inestabilidad. Este guión es el que se ha repetido para facilitar la llegada al poder de Evo Morales, de Gabriel Boric y de Gustavo Petro. En el caso específico de octubre de 2003, el relato oficial se basó en varios mitos centrales que en una investigación que culminamos el año pasado, eh, en la que hemos contrastado estos mitos con elementos objetivos como pericias forenses y balísticas, antecedentes de credibilidad de los testigos, inconsistencias de los testimonios y otros parámetros, y los mitos, a nuestro parecer, no pasaron la prueba. Esta revisión demuestra que muchos de los disparos letales que se dan en octubre de 2003 no pudieron provenir de las fuerzas militares, que el ELN y la FARC de Colombia estuvieron efectivamente presentes en ese momento en Bolivia, que uno de los incidentes centrales de octubre, el llamado Convoy de la Muerte, no se dio, como cuenta la versión oficial, y que el diálogo para la pacificación democrática fue saboteado sistemáticamente por los líderes del alzamiento armado. Resumiendo lo investigado
en este trabajo que es del año pasado. Primero, existió un propósito golpista abiertamente confesado desde el 2002 por importantes actores del alzamiento. El mismo Evo Morales, en el año 2002, dice: hay que echar fuera al gringo, en alusión a Gonzalo Sánchez de Lozada. También por confesión de los conjurados se activó un plan armado que condujo al secuestro de civiles y al asesinato de uniformados, también a una emboscada potencialmente letal contra un ministro de Estado, y esto por boca de el Malcu, uno de los líderes de ese alzamiento, ya fallecido, ex integrante del EGTK, del ejército guerrillero Tupac Katari. Otra conclusión es que los alzados en el 2003 violaron masivamente los derechos de la población civil de la sede de gobierno, buscando replicar el estrangulamiento de las guerras coloniales. Otro punto: existen indicios significativos sobre la presencia de guerrilleros extranjeros en Bolivia durante los hechos, lo que puede incluir a francotiradores expertos de la FARC y del ELN. Siguiente punto: los peritajes más confiables que se han hecho respecto a estos fallecimientos del 2003, que son los que se hicieron a partir de un juicio en la corte de Fort Lauderdale, en Estados Unidos, establecen como improbable que muchos de los decesos se hayan producido por disparos de los militares. Se abre, por lo tanto, la pregunta de cuántos decesos se debieron a la acción del ELN y de la FARC. Otro punto: el relato oficial sobre octubre ha deformado los hechos, incurriendo en narrativas cambiantes y contradictorias. Los esfuerzos gubernamentales de diálogo tropezaron con la intransigencia de sectores que apostaban por la radicalización de la protesta y que llegaron a intentar emboscar al emisario de esas conversaciones. Otra conclusión es que el decreto de amnistía, firmado una vez que es derrocado Goni, firmado por Carlos Mesa, ese decreto obstaculiza la libre investigación y esclarecimiento de los sucesos. El sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo impide el desarrollo del proceso justo sobre los hechos de octubre. Y, por último, esta metodología insurreccional empleada inicialmente, experimentalmente, si se quiere, en Bolivia, parece haber sido replicada en Chile y Colombia en los últimos años. También en menor medida en Perú y Ecuador, como dije hace un rato. De estos mitos que fabricó el relato oficial sobre octubre, bueno, el primero era el que decía que esta era una protesta espontánea y pacífica. Eh, una contrastación objetiva de este mito con los hechos nos muestra que en realidad el derrocamiento de Sánchez de Lozada era una meta expresada públicamente, por lo menos desde un año antes. Mencionamos hace un rato a Evo Morales, mencionamos a Felipe Quispe el Malcu, pero hay también informes de inteligencia colombianos, peruanos y bolivianos que confirmaron la presencia de terroristas de la FARC en Bolivia en el periodo revisado. Y no hablamos de dos o tres elementos de esa narcoguerrilla, sino de un pequeño ejército de alrededor de 70 soldados. En el caso del ELN colombiano en Bolivia, habían 34 guerrilleros titulares, podríamos decir, y sus asociados que a través de un sistema de células sumaban más de 500 integrantes. Incluso el responsable del ELN en Bolivia había indicado en una reunión realizada en Colombia, en la localidad de Aguachica, ante el alto mando del ELN, realizada en noviembre de 2002, casi un año antes de octubre, que se preparaban protestas contra la exportación de gas por Chile y que se buscaría, esto abro comillas porque es literal, derrocar al presidente. Esto consta
en documentos judiciales de Bogotá, de la justicia colombiana en Bogotá. Son testimonios que da un ex integrante del ELN en 2004, es decir, tan solo un año después de lo sucedido. También un año después de lo sucedido, 24 de septiembre de 2004, hay un seminario de inteligencia antinarcóticos que se realiza en Cartagena de Indias, en Colombia, que se llamó el Proyecto Amazon, donde hay un intercambio eh, muy importante de inteligencia, y donde Jorge Noguera, entonces director general del DAS, del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, eh, confirma una importante presencia de las FARC en Bolivia, que estaban desarrollando una estrategia de expansión. Eh, Habla de al menos 70 guerrilleros de la FARC participando en violentas manifestaciones en Bolivia, que terminan con más de 50 muertos y la renuncia del presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada. Habla después de un pasaje de parte de estos guerrilleros de Bolivia a Argentina, y hay informes de inteligencia de Argentina que confirman los nombres de estas personas que pasaron de Bolivia a ese otro país. Sobre el tema del ELN en Bolivia, bueno, hay amplias investigaciones de inteligencia en este tema. Se sabe que el principal emisario encargado de crear el ELN Bolivia era Pacho Cortés Aguilar, alias Parmenio, y que es justamente esta persona que en Aguachica, Colombia, va a dar este reporte frente al Estado Mayor del ELN diciendo que los planes en Bolivia van muy bien para impulsar esta protesta por el gas y llegar al derrocamiento del presidente. La estructura que estaba armando Parmenio en Bolivia contaba con 34 guerrilleros combatientes, responsables de 22 células, con 218 asociados, más otros 258 simpatizantes o seguidores. En total, como dijimos hace unos minutos, más de 500 integrantes en total. Una estructura que además integraba una importante dirigente cocalera del Chapare, Leonilda Zurita, muy cercana a Evo Morales. Jorge Martínez Pinzón es el nombre del ex integrante del ELN que acude en 2004 a tribunales en Bogotá y que cuenta esta reunión en Aguachica. Otro punto que es fundamental para demostrar las falacias de este relato oficial. Señor Martínez, le queda un minuto, Sí, por favor. perfecto, voy cerrando rápidamente. Es el peritaje que se hace a partir de un juicio civil en Fort Lauderdale, en Estados Unidos, eh, donde se estudian varios de los casos de los decesos, y hay un experto que es David S. Katz, eh, un experto de talla mundial en materia de balística y en evaluación de trayectorias de disparos, como agente senior de la DEA. Eh, Katz no solo se limita a estudiar los informes forenses de Bolivia, sino que viaja a Bolivia, hace un estudio in situ de los disparos, sus trayectorias, sus impactos en los lugares donde sucedieron, y su conclusión en todos los casos que él llega a estudiar, que eran los casos que fueron llevados a Fort Lauderdale, es que era prácticamente imposible, muy improbable, que estos disparos provinieran desde los emplazamientos donde se encontraba el ejército, y que era mucho más probable que vinieran desde francotiradores emplazados en los cerros. Y esto es coherente además con informes que hablan de por lo menos 150 civiles armados con fusiles Mauser, que concuerda también con aquellos
cuadros del EGTK, de los que habló activar Felipe Quispe-Malkus, sin contar además con todos los eventuales francotiradores del ELN y de la FARC que estuvieran presentes en ese momento en Bolivia. En definitiva, se trató de un alzamiento armado, planificado, eh, y que condujo, bueno, al inicio de la debacle de la democracia boliviana. Y solo para cerrar, ya en el momento de esa renuncia forzada que se da, Gonzalo Sánchez de Lozada envía una carta al Congreso, su carta de renuncia obligada, donde dice: Bolivia está viviendo horas cruciales, la democracia está bajo asedio de grupos corporativos políticos y sindicales que no creen en ella y que la utilizan según su conveniencia. Es mi deber advertir que los peligros que se ciernen sobre la patria siguen intactos: la desintegración nacional, el autoritarismo corporativista sindical y la violencia fratricida son peligros que se asientan en la circunstancia histórica y quiera Dios, resumo, que algún día no tengamos que arrepentirnos de todo esto. Creo que fueron palabras proféticas de lo que sucedió en el 2003, como bien explicarán los demás disertantes. Se desarrolló plenamente este temor o esta sospecha que tenía el presidente Sánchez de Lozada a lo largo de las décadas. Muchas gracias nuevamente por este honor.